Va a suceder, va a suceder. Va a suceder algo. Hoy va a suceder algo en tu vida, en tu casa. Hoy va a suceder algo. Hoy va a suceder algo a favor de tu casa. Hoy va a suceder algo a favor de la iglesia. Porque tú y yo estamos provocando que algo suceda. Estamos bajando el cielo a la tierra. Estamos haciendo que el infierno se estremezca y huya. Y estamos bajando la gloria del Eterno, la nube de su gloria. El manto de Hashem nos abraza en esta mañana. Y algo sucederá, porque Él es bueno. Él no es hijo de hombre para mentir. Él está aquí. Él está en medio de la congregación de los justos. Él habita en la alabanza de su pueblo. Puede sentarse, iglesia. Siéntese en la paz de su Salvador, de su Creador, del que lo trajo en esta mañana para que usted y yo lo adoremos. ¿Sabe cuál fue el propósito de que usted viniera a casa hoy? ¿Sabe cuál fue el propósito? El propósito es que usted y yo lo adoremos. Adórele. Adorémosle por encima de los problemas. Adorémoslo por encima de la situación difícil. Adórale por encima de ese diagnóstico médico. Adórale por encima de aquello que tú no has visto todavía. Porque de cierto sucederá. Algo sucederá. Dios no nos va a dejar morir en el desierto. Dios saciará esa sed que tú tienes. Por eso debemos de rendirnos a Él. Rinde tu vida a tu Creador, a tu Salvador. Él está ahí esperando que tú te rindas. Él está esperando que tú le invoques. Él está esperando que tú le llames. Él está esperando por ti. Él está esperando en el lugar donde tú lo dejaste. Adórale, vuelve, reconcíliate pronto, pronto. Porque solo Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y trae libertad. No lo busques en otro lugar. Solo en Él está la salvación. Aunque tú no veas, verás. Aunque tú no veas, verás. Y Él está aquí. Él ha prometido habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Él ha prometido estar en medio del corazón que se contrita y se humilla. Él no te dejará. Él no te abandonará. Él suplirá tu necesidad de acuerdo a las riquezas de gloria. Él ha dicho: yo voy contigo. Soy tu consuelo, tu sostén. Soy tu ayuda en la aflicción. Soy todo lo que tú necesitas para resistir en esta tierra de los que vivimos. Soy tu proveedor. Soy tu hacedor. Soy tu esposo, tu marido. Jehová de los ejércitos. Soy tu consuelo. Soy tu medicamento. Soy tu libertad. Por favor, iglesia. Cristo rompe las cadenas y trae libertad. Cristo es lo único que usted y yo necesitamos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo está en medio del que lo llama. Apresúrate, corre, iglesia, a los brazos de Él, para que seas libre, para que seas salvo de las cadenas que han oprimido tu vida, de aquellas cadenas que por tiempo has estado arrastrando. Cristo las rompe. Cristo rompe las cadenas. Y yo creo que hoy serán rotas las cadenas en el pueblo de Dios. El Señor es fiel y para siempre su misericordia. ¿Cuántos le aplauden a el Eterno? Al eterno Rey de gloria, al que su vida dio, al que su vida entregó, al que no escatimó y todo lo dio por amor, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna junto a Él. Usted y yo un día vamos para casa. Esta no es nuestra casa. Esta no es nuestra morada final. No, aquí estamos de paso. Aquí estamos cumpliendo algo que Él asignó. Por eso usted y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios te dijo que vinieras a cumplir. Sí, iglesia, no te desenfoques. Que este mundo no te alegue. Que este mundo no te queme. Que este mundo no te traiga el afán para hacer todo lo que todos hacen. No, pon tus pies sobre la peña. Pon tus sentidos sobre la palabra de Dios y camina en la verdad del Eterno, y Él vendrá y hará morada contigo. Y sabes, el maligno, aunque te aceche, aunque quiera venir a estorbarte, no podrá destruirte. Alíñate por Dios. Alíñate por Dios. Aunque estemos donde quiera Dios que estemos, en medio de los que quiera Dios que estemos, usted y yo no formamos parte de este mundo. No importa, iglesia, lo que usted vea.
Que sus ojos estén puestos siempre en su Creador, mirando hacia el cielo, mirando hacia las alturas, porque solo de Él viene nuestro socorro. ¿Sabe? En mi angustia, voy a hablar a manera personal, en mi angustia, en este tiempo, he invocado a Dios. Lo he llamado con todas mis fuerzas. Porque aquí donde ven a tu profeta también tiene angustias. También tiene momentos duros y difíciles. Pero ¿sabe qué? Yo entendí un principio bíblico, que en mi angustia yo debo de buscarlo. Yo debo de acercarme a Él y al trono de su gracia para que Él venga y me dé su oportuno socorro. Entonces en mi angustia yo invoqué a Dios y fui oída desde su monte santo. Él me salvará, Él me sanará, Él me dará fuerzas cuando no pueda seguir. Cuando sienta que no puedo continuar, yo invocaré su nombre y Él me dará su fuerza. Me levantará como las águilas, porque escrito está y Él no miente. Correré y no me cansaré, caminaré y no me fatigaré. Lloraré sí, pero Él secará mis lágrimas. Y Él me dará su ayuda en todo momento. Porque el enemigo ha querido venir como río, pero Jehová me dijo: hija mía, yo levantaré bandera por ti. Por un breve momento Dios a veces suelta y creemos que nos abandona. Pero es necesario a veces sentir estos tiempos difíciles para recordarnos que usted y yo solo dependemos de Dios. Que usted y yo no somos nada ni nadie sin Él. ¿Para dónde vas, pueblo de Dios? ¿Para dónde te diriges? Oh, Jerusalén, ¿para dónde te diriges? Pueblo terco, duro de corazón, de cerviz, ¿para dónde te diriges sin tu Creador, sin tu Salvador? Si solo en Dios tenemos que tener el ancla de nuestro corazón. Solo en Dios estamos completos. Solo en Dios estamos seguros. Sí, que vamos a llorar, llora. Jesús también lloró. Que vamos a ser probados. Jesús también fue probado. En todo, varón que experimentó dolor, quebranto, sufrimiento, abandono. El Señor padeció todo y mucho más. Más de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Así que usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aunque llores, aunque hoy no fue quizás el mejor amanecer, pero para mí sí creo que fue el mejor para todos, porque estamos vivos. Aunque quizás pasaste una noche de lágrimas, de dolor, aunque quizás tu mente y tus pensamientos quisieron venir para estorbar en la noche, el Señor dice: en la mañana llegará la alegría. No tengas temor. A veces es necesario que pasen estos tiempos de angustia, porque estos tiempos nos van a afirmar y nos van a hacer fuertes. ¿Sabe que sin la prueba no habría una victoria? No hay una victoria si usted no pasa prueba. Usted y yo necesitamos ver el favor de Dios. Claro que lo vamos a ver y lo hemos visto, pero entonces sin la prueba no lo vamos a ver. Es necesario la prueba, porque la prueba nos hace fuertes y la prueba nos acerca a Dios, a creer en Él, a confiar en Él, a depender de Él y no de nosotros, ni de lo que usted posee, ni de lo que usted tiene, ni de lo que usted sabe, ni de lo que usted estudia. Y gloria a Dios por lo que tiene y por lo que ha aprendido y por lo que ha estudiado. Gloria a Dios por eso. Pero sabe, iglesia, de nada nos va a servir las riquezas de este mundo, ni todo el intelecto, ni todo lo que usted haya aprendido, si usted está separado de Dios. No. Esto que usted sabe es necesario que usted lo afirme en Dios, que usted dependa de Dios, porque solo de Él puede venir nuestra ayuda, nuestro socorro. La humanidad va cada vez más en pique. Este mundo está cada vez más y más caído. Dios mío, perdónanos. Los niños están afligidos, los niños están contaminados, los niños están tan llenos de inestabilidad. Por Dios, necesitamos ser estables en las cosas de Dios. Necesitamos que nuestras casas estén firmes sobre la peña, sobre la roca. Necesitamos un padre, una madre que clamen incansablemente por la palabra de Dios que trae libertad y rompe cadenas. Necesitamos uno solo que vigile, como dice Ezequiel. Busqué entre todos y quise encontrar uno que se pusiera ahí a orar, y no lo encontré. Pues déjeme decirle en esta mañana que ojalá Dios pueda ver en usted y en mí ese uno que Él busca, para que intercedamos, para que oremos incansablemente. Sabe que la oración es la única que nos va a sostener.
La oración es el pan de vida. La oración es el sustento. La oración no son los andamios. La oración es el muro. La oración es la peña. La oración es la roca. La oración necesitamos para ser libres, porque en medio de la oración usted y yo somos libres. Así es. Póngase la mano derecha en su corazón y dígale: Padre, he venido esta mañana para escuchar tu palabra, que traerá libertad a mi vida y que romperá toda cadena de depresión, de angustia, toda cadena de pecado que he estado arrastrando. Que aunque te conozco, he estado, Señor, andando en estos dos caminos. Encamíname solamente en tu palabra verdad y enséñame el camino por donde yo y mi casa debemos caminar, en el nombre de Jesús. Padre, y me quito yo para que seas tú. Usa este vaso, usa esta pequeña hija, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por llamarme, Padre, de este mundo, Padre, donde un día estuve alejada de ti. Gracias por restaurarme, por perdonarme, por sanarme. Hoy estoy aquí hablando de mi Cristo vivo, de su grandeza y del poder que tuvo en mi vida. Por ese amor que me llamó y me atrajo, por esa preciosa libertad que a través de Jesucristo me hizo libre y rompió las cadenas. Yo creía que no iba a poder salir del mundo oscuro en que yo vivía. Yo pensé que no podía salir. Por mucho tiempo estuve esclavizada del pecado, de este mundo. Por mucho tiempo le serví al diablo. Fui esclava del pecado y del diablo. Fui esclava del pecado, fui esclava del diablo. Y yo quería salir y era una lucha. Y yo quería en mi fondo, pero no podía. Y algo que gobernaba mi vida, algo que era más fuerte. Pero hasta que Cristo vino y rompió las cadenas. Y yo le voy a decir a usted que me ve, usted que me oye, usted que está en pecado, usted que conoce a Cristo y todavía está andando en esos dos caminos y nadando en esas dos aguas. Cristo rompe las cadenas. Cristo liberta al cautivo. Cuando usted está firme en el Señor y clama a Él le va a responder y de cierto lo va a libertar. Cristo rompió mis cadenas. Él trajo libertad a mi vida y hoy me encuentro aquí predicando el evangelio de la salvación a toda criatura. Y donde el Señor me lleve, allí predicaré, hablaré de Él a tiempo y fuera de tiempo. Porque si Cristo restauró mi vida, también puede restaurar la tuya. Si Cristo me sacó de ese lodo, de ese pozo de desespero, del pecado, de la angustia, de todo el mundo bajo y cochino donde Dios me sacó, a ti también te puede sacar. Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que no te quedes allí enredado. No te quedes escuchando la voz del diablo cuando te dice: de aquí no podrás salir. Estás atado, estás atada. No podrás salir porque estás aquí. Mentiras del diablo, porque el diablo miente desde el principio y nosotros sí podemos salir. Tus hijos sí pueden salir de la esclavitud del diablo, porque Cristo rompe las cadenas. Y cuando se para una madre, un padre en la brecha con el Señor, no hay demonio que resista. Le voy a decir que van a tener que retroceder las tinieblas, porque Cristo vive y Cristo está en medio de la iglesia que ora incansablemente, constantemente. Una iglesia que no se rinde ante la circunstancia. Una iglesia que aunque llore y vaya sembrando con lágrimas, recogerá con alegría y gozo, porque Cristo es la salvación. Amén. ¿Cuántos le aplauden al Rey de la Gloria en esta mañana? Y tú que me ves, tú que me estás viendo allí, tú que estás afligido, tú que estás en angustia, tú que estás sufriendo por un hijo, clama a Él, porque Dios te responderá. Y de cierto Cristo romperá las cadenas en tu casa, en tu familia, en tu vida y en todo lo que tú deseas. Solamente acércate al trono de la gracia como es digno. Corre a los brazos de papá. No camines en sendas que no son de Dios. Sal pronto de allí de la cautividad, para que Cristo te haga libre, porque Él te está esperando en el lugar donde tú tomaste la decisión de dejarlo. Cristo es bueno, el Señor es bueno y rompe las cadenas a través de su Hijo. ¿Usted cree que Cristo vino a morir en la cruz para qué? ¿Para ser exhibido? ¿Para que se burlaran de Él? ¿Él vino a qué? ¿A hacer un pantallazo? ¿Él vino a qué? ¿A filmar una película? No. Jesucristo vino a morir para que todo que crea viva. Él vino a morir de la muerte de cruz. Él padeció lo que usted y yo no nos imaginamos. Él llevó su dolor, su carga. Él llevó la ansiedad. Él llevó su enfermedad. Él llevó las cadenas que usted no puede romper. Él vino y murió, y a través de ese madero hay victoria.
Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria en Él. Hay victoria en Él. Y usted no va a ser avergonzado. Usted no va a ser confundido. Usted ha creído y no será en vano. Usted creyó y por cuanto creyó, adore, alabe, avance en el Creador, amado. Porque Él va a venir a su encuentro y que se tengan las tinieblas. Porque van a tener que retroceder. Y van a tener que quitar la mano a las tinieblas de su casa, de su familia, de lo que usted es, de su ministerio. Y bendito sea el nombre del Eterno. El Señor es la luz y la salvación de los que en Él esperamos y confiamos en Él. Aleluya. Amén. Padre mío, gracias. Ahora sí voy a predicar. Mi alma te alaba. Juan 8:34, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh. Me abandono en tus manos, Creador amado. Mientras que tu sierva abre la boca para hablar con denuedo el misterio del Evangelio de la salvación, muévete, bendito Ruach, como debes tú quieres moverte, como a ti te place, no como yo, sino como el Espíritu dirija. Aquí está tu sierva, tu humilde servidora, la esclava del Señor, la que fue libre del pecado para servirle a Él. Y aquí estoy adorándole. Y aquí, como estoy aquí parada, un día estaba en oscuridad y tinieblas. Un día mi vida fue rodeada de mucha oscuridad y creí que no iba a salir, pero Dios me levantó y me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, trayendo libertad en mi vida. Amén. Y dice la palabra de Dios que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. No se pierda esto, porque esta palabra es tremendamente poderosa. Toda la palabra de Dios es poderosa. Y todos los mensajes traen algo nuevo para ti, una enseñanza. Entonces dice que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Puede sentir libertad? Claro que usted y yo podemos ser libres. Claro que usted y yo podemos ser libres. Sí podemos ser libres. Claro que sí, iglesia. Usted y yo podemos ser libres. Si lo queremos y si lo deseamos con todo nuestro corazón, podemos ser libres. ¿Y qué beneficio es mayor que la libertad? No hay nada mejor que usted estar en la libertad de Cristo. No hay nada mejor. Por encima de todo el dinero y el poder del mundo. Y usted puede creer que el poder del mundo y el dinero, usted puede creer que eso lo hace caminar en libertad. No, iglesia, estás equivocado. Mi pregunta es, ¿eres realmente libre? ¿Eres realmente libre tú? Pregúntate tú ahí donde estás, ¿soy libre? No creas que porque tienes dinero o tienes poder o tienes unos puestos de muy altos allí, de trabajo, qué sé yo. No, ¿crees que andas libre? No creo que seas tan libre. No creo que esto te haga libre y no creo que eso. Quizás no eres tan libre como crees. Y esto a menudo no se siente como esclavitud. No se siente como esclavitud. Simplemente se siente como que tú haces lo que quieres, porque algo en ti te impulsa a hacerlo. Hay cosas que nos van a impulsar a hacer. Sí, pero es por causa de algo, por causa de el pecado que todavía habita. ¿Y qué te impulsa? Seguramente a gastar dinero más de la cuenta, aunque no lo tengas, a pasar por encima de las personas sin importarte el error, el daño que cometas. Sí, a veces estas cosas nos impulsan, pero también como cristianos queremos vivir según la palabra de Dios, según lo que Dios nos enseña. También hay algo que queremos allí en el fondo, porque hay luchas, y eso es la lucha de la carne con el espíritu. Sí, pero hay algo en ti que quiere hacer lo bueno, pero también hay algo en ti que quiere seguir pecando, y esto se opone. Esto se opone porque hay lucha. Es que siento una lucha, es que quiero pero no quiero, pero es que puedo pero no puedo. Hay algo que es así. Mira lo que dice Romanos 7, del 19 al 25. Dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Wow, entonces ¿quién lo hace? Si tú quieres hacer algo bueno pero no lo haces, si quieres hacerlo pero no lo haces y terminas haciendo el pecado, entonces ya no lo haces tú.
sino que es el pecado que habita dentro de mí. Y dice la palabra que el que peca es el diablo. Ay, 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 iglesia, tenemos que ser sabios. Dios está hablando a un pueblo entendido, a un pueblo de corazón sabio. Ay, Dios mío, líbranos, ayúdanos a romper las cadenas a través de Jesucristo. Me doy cuenta que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Que lucha contra esta carne, Dios mío. Y dice también el verso 22, en lo más profundo de mi corazón, ojo, porque el corazón se tiene que cuidar. Porque en lo más profundo del corazón, el corazón mana la vida. Entonces dice que en lo más profundo de mi corazón amo a Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno, que trato de obedecer a Dios, pero me siento como en una ¿qué? Cárcel. Entonces, ¿dónde puede estar tu corazón? En una cárcel. En cárceles, en prisiones y en celdas oscuras, porque así dice Isaías 61, que nos ha dado poder a nosotros de ir a rescatar los que están en celdas y en prisiones oscuras. Así que pueden haber corazones que están en cárceles, vidas que están en cautiverio. Ay, 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 Dios eterno, donde lo único que puedo hacer es el pecado. Así que sinceramente deseo obedecer a Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil. El cuerpo es débil. Y usted tiene que entender que aunque su espíritu habita en medio de este cuerpo, el espíritu no es más pequeño que el cuerpo. Usted puede ver su cuerpo y usted dice, pero es que el espíritu no lo veo, mi cuerpo es más grande que el espíritu, y entonces el espíritu gobierna mi cuerpo. De ninguna manera. De ninguna manera, iglesia. Usted tiene que entender que el espíritu va a estar por encima de todo, porque el espíritu vino de Dios, y Dios simplemente le prestó a usted este cuerpo para que usted viviera en él, para que el espíritu estuviera allí, su alma, su cuerpo y todo, su corazón, todo Dios lo puso en este cuerpo. No para que usted se deje dominar por el cuerpo. No, no, amada iglesia. Hay que entender que el cuerpo no tiene poder para dominarte, a no ser que usted lo entregue a los placeres. Si usted entrega su cuerpo a los placeres, entonces ¿quién puede gobernar su cuerpo? ¿Quién puede gobernar su vida? Las tinieblas. Pero cuando usted entiende que el espíritu que está dentro de usted es más fuerte, entonces usted va a vencer. Usted va a vencer, y sí se puede vencer. Si aquí este cuerpecito de esta pequeña hija de Dios, donde usted me ve aquí, esta sierva inútil, si Dios me trajo de las tinieblas donde yo estaba, usted ni siquiera se imagina de qué tinieblas me sacó Dios. Por Dios. Nadie daba nada por mí, pero Cristo lo dio todo. Y aquí estoy predicando del evangelio, que sí se puede ser libre, que sí se puede dominar todas estas cosas a través del espíritu. Sí se puede ser libre. Sí le puedes decir al pecado, te vas. Sí se puede, porque cuando usted está en línea con Dios, cuando usted mira a Dios, cuando usted cree que lo que Dios puso en usted es más fuerte que todas sus emociones y este cuerpo, entonces Él no se va a enseñorear de usted el pecado, y aunque lo aceche, no va a poder. Ay, aleluya, mi alma te alaba, iglesia. Dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¿Quién me librará? ¿Quién cree usted, iglesia, que nos puede librar de este cuerpo mortal y pecaminoso? ¿Quién cree usted que nos puede liberar? Jesucristo rompe las cadenas. Solo Cristo. Por eso le debemos de dar gracias a Dios por Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, quien vino y murió, que se entregó sin escatimar nada para que usted y yo todo lo pudiéramos en Él. En Él somos libres. En Él somos liberados de las cárceles del pecado. En Él está la libertad. En este pasaje bíblico vemos claramente que hay luchas dentro de nosotros y cadenas que nos han atado, y esto se opone para impedirnos que tú y yo nos levantemos para hacer plenamente la voluntad de Dios. Cuando el pecado habita en mí, cuando tenemos lucha, entonces, ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? Esto se está oponiendo para que usted y yo no nos levantemos a hacer la voluntad de Dios. Se opone, y le voy a decir, muchos en el culto aquí están cansados, me quiero ir, quiero que se cambien, los niños son inquietos, es una cosa. ¿Sabe por qué? Porque no los enseñamos, porque no estamos rindiendo nuestra vida a Dios, porque sabe que el cuerpo y las emociones se tienen que doblegar al espíritu,
se tiene que doblegar. Oh alma mía, escucha y te quedas y recibes, porque no nos puede dominar lo que hay en este cuerpo carnal. No nos puede dominar. Jesucristo dominó, Jesucristo reinó, Jesucristo triunfó, Jesucristo ganó, Jesucristo está por encima. Y también te dijo, y todo lo podrás tú a través de mí. Todo. El Señor no te dijo algunas cosas podrás, no. El Señor te dijo todo, y cuando el Señor dice todo es porque es todo. Así que usted no me va a decir, Señor, es que solamente esto. No, el Señor dijo todo. Solamente que dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Así es. Así que estas cosas nos hacen y se oponen para que no hagamos la voluntad de Dios, convirtiéndose en algo muy peligroso que te lleva y te trae cada vez que el pecado así lo desea. ¿Por qué? Porque yo me dejo, porque me arrastra, porque quiero, porque acepto y porque permito. No por nada más. Porque usted y yo decidimos. En usted y yo hay poder para vencer, iglesia. Sí lo hay, crea que sí lo hay. Sí lo hay. Y ojo, iglesia, porque es aquí donde Dios quiere despertar tu espíritu para que seas libre de las cadenas de pecado. Y entendamos que Cristo, para eso vino Cristo, para destruir las obras del diablo. ¿Usted sabe para qué vino el diablo? Para destruir la iglesia, para destruir el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe para qué vino Cristo? El diablo vino para robarse la iglesia, para robarla, para destruirla, para acecharla, para derrotarla, para distraerla, para desenfocarla. Pero Jesucristo vino para romper todas esas acechanzas del diablo. Si ya vino Jesucristo y lo hizo por usted y por mí, ¿qué hacemos todavía atados? ¿Qué hacemos caminando los caminos que no son de Dios? Las sendas que no son de Dios. ¿Qué haces mirando lo que no tienes que ver? ¿Qué haces escuchando lo que no tienes que oír? Sal pronto de ahí, saca tu pie de la maldita red. Vas a tener que renunciar a muchas cosas, a unas amistades, relaciones permisivas que no han hecho sino contaminar tu vida, que no han hecho sino quererte arrastrar por el camino del mal. Vas a tener que pararte firme si quieres ir a casa con Dios, si quieres que todo te salga bien. Vas a tener que tomar decisiones con Dios. Ah, sí, es que esto no es que nada, es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es que el Señor es nuestra ayuda, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es que tú no estás solo, es que yo no estoy solo. Es que dice la palabra, clama a mí que yo te responderé. Jeremías nos habla 33:3, que dice, clamen. ¿Has clamado? ¿Has gemido? ¿Has llorado? ¿O no tienes tiempo? ¿O estás tan ocupado que no puedes orar? Vergüenza nos daría, Señor, con todo lo que nuestro Padre nos ha dado y todo lo que tenemos, las armas para destruir las tinieblas, y no las queremos usar. ¿Por causa de qué? Estoy ocupado, no puedo. Ojo, iglesia, ojo, iglesia. Tampoco debemos de ignorar, porque usted y yo un día aceptamos a Cristo como Salvador. Esto no quiere decir que usted y yo nos hubiéramos despreocupados ya, y que estaríamos bien y que seríamos libres del pecado. Aceptar a Cristo es un paso de fe y de obediencia y de libertad, créame. Pero esto tiene muchas otras cosas que usted y yo tenemos que hacerlas, y que Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a obligar, porque es que Dios no obliga. Dios nos da un libre albedrío y usted escoge, usted elige. Usted quiere vivir bien, usted quiere vivir mal, usted es el que elige, iglesia. Así que usted y yo no podíamos despreocuparnos. Sí, no podíamos despreocuparnos de que seríamos ya libres por completo del pecado, para nada. No, iglesia, el pecado es un demonio que hay que combatirlo. Hay que combatir el demonio. ¿Y usted cómo lo va a combatir? ¿Qué cree usted? ¿Rezando los 1000 Jesús? ¿Doblando sus rodillas en la libra de arroz y en los frijoles? ¿Pagando mandas? No. ¿Caminando descalzo hasta llegar a dónde? Arrodíllese en la presencia de Dios. Quebrante su corazón a Dios. Reconozca que usted ha pecado y que yo he pecado y que necesitamos a Cristo, el que salva y el que rompe cadenas. A usted no lo va a salvar los 1000 Jesús. A usted no lo va a salvar ninguna novena, ningún quiencito, ni ningún santo. No, todos somos santos, dice la Biblia, porque la Biblia dice, sean santos porque yo lo soy. Por eso el pueblo perece, porque le falta conocimiento. Por eso no sabemos defendernos allá afuera.
Y todo lo que nos dicen no lo creemos. Y todo lo que nos dicen que hagamos lo hacemos. Cuando Dios nos llamó a libertad, Jesucristo vino y pagó el precio. Jesucristo vino y murió una vez y para siempre, para que usted y yo seamos libres. En otro no va a haber libertad. Usted no va a encontrar la libertad en otro lado. Usted no va a ser libre más que Cristo, en Él que salva, porque Él es nuestro Redentor. Amén. Bueno, apláudale fuerte a Dios. Todas estas cosas requieren ¿de qué? De esforzarnos para hallar una verdadera libertad en nuestro corazón y en nuestras vidas. Porque el pecado, escucha iglesia, porque esto es fuerte. Esto es fuerte y yo quiero que usted se lo lleve en su corazón. El pecado es suficientemente fuerte para vencerte. Sí. El pecado, si usted no está firme en Dios, nos derriba, nos tumba. Y cometemos todo lo que Él quiere llevarnos a que cometamos. El pecado es suficientemente fuerte para vencerte. Si tú no te decides, ojo iglesia, porque aquí hay perlas, aquí hay claves que Dios está tirando. Si tú no ¿qué? Te decides. Así que caminar con Dios es una ¿qué? Decisión. Yo decido salir del lodo. Yo decido salir de la angustia. Yo decido salir de los abismos. Usted decide salir. Sí. Entonces dice, si tú lo decides por completo y te rindes ante Dios y su Hijo, esto te va a mantener esclavizado y por ende te va a traer una serie de mal. Sabes que el pecado trae demasiado mal. No podríamos enumerarlo. Son demasiados. Yo noté algunas cosas. El pecado te atormenta, te aflige, te estresa, te enferma, te angustia, te desespera. El pecado hace cantidad de cosas. Te puede llevar hasta la muerte. Sí, eso es lo que quiere el pecado, llevarte a la muerte, para llevarse su alma. Ojo iglesia, porque estamos a punto. Estamos, a tiempo de salir de ese lodo donde hemos estado, o donde muchos han estado. Ojo iglesia, porque la palabra de Dios no es en vano. No es en vano. Por eso la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta. La palabra de Dios nos exhorta. Ajá, ¿y tú dónde estás? No, párate de ahí, sal de ahí. Mira que Cristo te está esperando. El Señor te ha dado oportunidades. Sal pronto de ahí. No sigas jugando con Dios ni con la salvación. La palabra de Dios nos exhorta, nos redarguye, nos alerta. Esto es tremendo. La palabra de Dios nos está alertando. Mire, vea, mire, vea, mire, vea, mire, vea. Mire que Dios le está diciendo, mire que Dios le está hablando, métase por aquí, no se vaya por allá. El Señor vuelve y le dice, porque Dios es de misericordia. Dios es de unas oportunidades que usted, mejor dicho, ni yo las alcanzamos a imaginar. Él es grande, Él es maravilloso, Él es soberano. Él es el amor de los amores. Él es la fuente de vida, el maná. Él es la miel, Él es la ternura, Él es la pasión, Él es el deseo, Él es mi amor. Y lo amo. Pero también le voy a decir algo, es fuego que consume. Porque Él no va a permitir que de Él nadie se burle. Ay, 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 yo sí que le digo diario, papito Dios, hazme pasito. Hazme pasito. Y en todo lo que me tengas que llamar la atención, por favor, Señor. A veces creemos que estamos ahí relajados. No, a mí no me pasa, a mí no me sucede, a mí no me llega ni me llegará. Pero también te puede llegar. Y el Señor te puede sorprender por tu desobediencia. Así que sal pronto de la desobediencia. Sal pronto donde el diablo ha cegado tu entendimiento. Pídele al Espíritu Santo que te saque de ese lodavar, que te saque de esos abismos. Pídele a Él, porque Él es el único que tiene poder para hacerlo. Hechos 1:8 dice, y voy rápido porque voy a leer palabra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Aleluya, el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos enseña el camino, nos recuerda y nos muestra por dónde usted y yo debemos que caminar. Entonces recibimos poder, ¿para qué? ¿Para qué el poder de Dios? Para que venzamos las tinieblas, para que trascendamos, para que no nos quedemos sentados calentando una silla en la iglesia, sino para que usted y yo vayamos y prediquemos el Evangelio a cantidades de personas que necesitan en esta hora ser libres, y que usted, teniendo el conocimiento de Dios, usted no está hablando de Él, y también por esto te van a juzgar,
porque usted y yo, conociendo la verdad, no la hablamos, no la decimos, no la enseñamos. Entonces, ojo iglesia, ojo iglesia, ojo iglesia, porque es tiempo de que usted y yo recibamos este poder maravilloso para vencer. Y también dice, recibirán el poder del Espíritu Santo para que me sean, ¿qué? Lo que les estoy diciendo, testigos, para que vamos y hablemos, para que seamos testimonio hasta lo último de la tierra. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo recibamos a través del Espíritu Santo. Así que tenemos que orarle al Espíritu Santo para que venga a nosotros. Primero debes orarle al Espíritu Santo para que haga morada, para que venga a nosotros y nos invada de su poder, para que podamos vencer. Porque de lo contrario vamos a seguir arrastrando las cadenas malditas que el diablo quiere que usted y yo arrastremos. Párese firme sobre la roca que es Cristo. Sacúdase el polvo en el que usted ha estado. Levántese con las fuerzas del Espíritu Santo a vencer, porque para eso lo llamó Cristo. Cristo lo llamó para que usted fuera más que vencedor a través de Él que nos amó, porque Cristo rompe las cadenas. Por la gracia de Dios y por su misericordia, y sobre todo por nosotros rendirnos la vida por completo a Cristo en obediencia. Por esto, por el amor de Dios, por su misericordia, y sobre todo por rendir nuestra vida a Cristo, Dios rompe las cadenas. Pero ¿qué tienes que hacer? Si el amor y la misericordia de Dios ya están ahí, ¿qué más tenemos que hacer? Si el amor y la misericordia de Dios ya están ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo acabo de decir. Rendir nuestra vida a Jesucristo. Y cuando hablo de rendir, es quedarse ahí postrado, depender de Él, decirle, haz de mí lo que tú quieras, llévame a donde tú quieras, dirige mi vida como tú quieras. Pero a veces resulta que cuando Cristo nos lleva para un lado, te jala para otro. Cuando el Señor le dice, no te metas por ahí, te metes con todo el cuerpo, cabeza y con la familia si puedes, y arrastras con todo el que quieras. Entonces, cuando tú te rindes a Él, Dios va a romper las cadenas. Si tú no te rindes a Dios, a Cristo, Dios no va a poder hacer nada, porque solo en Cristo está nuestra libertad y la libertad de todos nuestros seres queridos. Porque solo en Cristo somos libres y no hay otro camino, no hay más salidas, no hay poder en el cual podamos vencer. No hay poder en el cual podemos vencer. No lo hay. No lo hay, iglesia. No te engañes. Dios no puede ser burlado. No se engañe usted. Sálgase de ese engaño. Sálgase de esa distracción del enemigo. Que dice usted que ama a Dios y que quiere a Dios y que le sirve a Dios y todavía está ahí atado. Sálgase pronto de esa cadena que el diablo ha querido atarlo. Libérese por el poder de Jesucristo. Aleluya. La Biblia, esta palabra de Dios, es la palabra profética más segura, el libro más completo que usted y yo tenemos que leerlo, porque en él está la libertad que usted y yo necesitamos. Y la Biblia tiene el poder y la sabiduría necesaria para que tú y yo podamos ser libres y salir de ese lodo donde usted y yo nos encontramos. Cuando usted y yo leemos la Biblia correctamente y la aplicamos correctamente a nuestra vida no puede ser igual, porque la palabra de Dios trasciende, la palabra de Dios golpea, martillo que penetra, espada de dos filos. Cuando usted lee la palabra con amor y con entendimiento y le pide a Dios, algo tiene que suceder en usted. Yo a veces estoy leyendo capítulos de la Biblia y yo lloro. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto tan tremendo? Estaba escrito acá y yo perdiéndome, enredado en un celular todo el día, en la televisión, y hay que decirlo y hay que repetirlo, y no me voy a cansar de decir esto aquí en este púlpito hasta que Dios me tenga viva. Voy a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque en lo mismo está el pueblo de Dios, distraído con todas las corrientes de este mundo pasajero. Si leyéramos un poco la Biblia, meditáramos en las Escrituras y nos deleitáramos en ellas, créame que habría sabiduría para coger menos el celular. Pero como nos alimentamos más del celular y de las redes sociales y de la inmundicia que pasan por ahí, entonces tenemos el entendimiento que entenebrecido y no nos ha dejado ver la verdad de Cristo para que vaya a nuestro corazón y usted y yo seamos libres y podamos caminar en la libertad.
Pero ay, 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 ¿sabe qué me duele? ¿Sabe qué me duele del pueblo terco? Que dice la palabra de Dios en Joel. No lo digo yo, lea la Biblia. Dice que vendrán días que correrán para allí y para allá, teniendo hambre, pero no hambre de comida de la que usted y yo comemos, sino de la palabra de Dios, y no la van a encontrar. Por cuanto la despreciaron en el momento que Dios la quiso, que usted y yo la leyéramos. Y que Dios no nos coja en eso. Y oro a Dios para que usted no sea, ni yo sea de los que vamos a correr deseando obtener la Biblia y que no podamos leerla. Por Dios, iglesia, sacúdase ya. Salga de esa tontera y de esa soncera en que el diablo lo ha tenido. Dios mío bendito, ayúdanos a leer la palabra. El que lee la palabra se instruye, el que lee la palabra se enseña, el que lee la palabra vive bajo la cobertura de Dios y tiene armas para defenderse del diablo. Ay, es que yo no puedo, es que yo no sé. Lea la Biblia. La Biblia le va a enseñar a defenderse en los momentos de angustia, de dolor, de depresión. El Señor está allí con todo un armamento para entregarle a usted, para que usted se equipe y por ende equipe a su casa y su familia, para que ore por los pastores, para que ore por el mundo entero. No pierda su tiempo, no mire para el techo, no pierda su pleito en iras, en contiendas, en divisiones. Deje de estar divagando en este mundo. Afírmese en el Señor, lea la palabra y ore en todo tiempo. Ay, esta profeta tan cansona, pues gloria a Dios que soy cansona. Tiene gloria a Dios que tiene una profeta al lado que está todo el tiempo recordándole el camino a casa, recordándole, diciéndole, poniendo la piedrita en el zapato para que le estorbe, para que cuando mañana venga la prueba y ya está viniendo a este mundo, no diga que no se le dijo, porque de cierto sí se le ha dicho, y mucho, y no poquito, porque hemos recibido buena palabra de Dios en esta casa, amén. No, yo no puedo creer. Hemos recibido buena palabra de Dios en este lugar. Amén. Ay, ay, ay. Ahí sonó un poquito mejor. Yo de usted me hubiera parado y hubiera dicho amén, aleluya. Aquí se escucha la verdad de Cristo. Y el que no es libre en este lugar, pues no va a ser libre en ningún lado. Respetando las otras iglesias de los siervos de Dios. Porque hay muchas iglesias hermosas que conozco con pastores maravillosos. Que los bendigo. En el nombre de Jesús. La obediencia a Dios nos hará victoriosos. ¿Y sabe qué? Nos hace libres de deberle a Satanás. Ay, yo no quiero tener deudas con ese. Mejor dicho, nuestra única deuda tiene que ser con Yeshua, con Jesucristo el que salva. Cuando usted y yo caminamos con Dios, entonces Dios nos hace victoriosos y nos hace libres de deberle al diablo. Así que si el Hijo de Dios nos liberara, entonces ¿qué somos? Verdaderamente ¿qué? Libres. Entonces si yo he creído, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Juan 8:36 lo dice. Si eres cristiano, si fuiste redimido, perdonado, rescatado, si ya entendiste, porque lo necesario y lo más importante es entender. Entienda que Cristo ya venció, que rompe cadenas y que libera al cautivo. Entonces, ¿por qué seguimos atados? ¿Por qué seguimos encadenados por el diablo? ¿Por qué seguimos dejándonos arrastrar como el vaivén de las olas, que es arrastrada por los vientos de un lado a otro? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué dejamos? ¿Por qué permitimos? Si hemos creído en un Dios vivo. Y Dios salva. Sal pronto de allí. Sal pronto de esa celda oscura, de esa prisión. Saca tu pie de la red que el diablo te tendió para que cayeras en ella. Sacúdete, sacúdete. Tú has muerto al viejo hombre y hemos sido nuevos en Cristo. Por favor, iglesia, primera de Juan 3:9 dice: aleluya. Ninguno que es nacido de Dios vuelve al pecado. Ninguno que es ¿qué? Nacido de Dios. Ahora hazte todas estas preguntas tú mientras que yo leo la palabra. ¿Has nacido de Dios? ¿Eres nacido de Dios? ¿Perteneces a Dios? ¿Estás en la familia de Dios? Entonces, ¿qué pasa contigo? Si somos nacidos de Dios, entonces ninguno vuelve al pecado. Ningún hijo de Dios vuelve al pecado. Aquí hay algo clave. Hijo de Dios.
Wow. Si somos hijos de Dios, entonces no practicamos el pecado. Mi pregunta ¿es hijo de Dios? ¿Vive usted con Dios? Porque si usted vive con Dios, ¿qué hace frecuentando lugares donde no está Dios? Si usted dice amar a Dios, si usted dice que es hijo de Dios, entonces ¿por qué va a la casa del diablo y lo visita? ¿Por qué si usted es hijo de Dios y es familia de Dios, por qué va donde Dios no está? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué se obstina en seguir viviendo un mundo de maldad en usted? ¿Por qué? El verso 10 dice: podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno. Wow, esto me da susto. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno. Y esto, ¿sabe por qué me preocupa? Porque hay muchos en la iglesia que dicen, aparentan ser hijos de Dios, pero ¿sabe qué? No quieren hacer lo bueno, quieren vivir su propio mundo. ¿Y sabe qué? Dicen que estos son hijos del diablo, pero dicen que son hijos de Dios. Entonces están ¿qué? Engañados, y van engañando a otros. Wow. Mucho cuidado, iglesia. Son los que no quieren hacer lo bueno ni aman los unos a los otros. Hay que amar porque el amor verdadero nace de Dios. Amar y perdonar. No le retenga el perdón a nadie. Ame, perdone, olvide y avance. Avance. Primera de Juan 3:6 dice: todo el que permanece, otra clave. Yo no sé si usted está notando las claves, pero son maravillosas. Todo aquel que permanece en Dios no peca. Así que ¿qué tenemos que hacer para no pecar? Permanecer. Aleluya. ¿Permanece usted en Dios? ¿Permanezco yo en Dios? Hay que permanecer en Dios para poder vencer. Si usted no permanece en Dios, en su palabra y en su camino, entonces usted va a caer constantemente en pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Dios. Permanecer, vivir arraigados en Él, anclados en su verdad, buscándolo en todo tiempo, orando sin desmayar, haciendo bien sin mirar a quién. Porque Dios vendrá a nuestro encuentro y nos ayudará. Primera de Juan 5:18 dice, otra clave: si sabemos que los hijos de Dios, entonces dice, sabemos, otra clave aquí. Nosotros tenemos que saber ya. Tenemos que saber que los hijos de Dios no pecan, porque Cristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no les puede hacer daño. Y eso usted y yo lo tenemos que saber. Que cuando usted y yo sabemos que Jesucristo nos cuida, el diablo no nos puede tocar. ¿Y qué vamos a hacer usted para que el diablo no nos toque, nos haga daño? Saber que Cristo nos cuida. ¿Y cómo sabe usted que Cristo lo está cuidando? Cuando yo camino en sus sendas de justicia, cuando yo camino el camino de la salvación, las sendas de amor, la palabra de vida y la santidad, ahí es donde yo me doy cuenta que el diablo no me puede hacer daño. Pero cuando usted está del timbo al tambo, bailando en la cuerdita que le pongan, en la cuerda floja, yendo y viniendo, ay, no juegue con Dios, no juegue con Dios. Por amor a Dios, no juegue con Dios. Así que, ¿qué haces tú para vivir bajo ese cuidado? ¿Qué haces tú? Romanos 6:2 dice: nosotros ya no tenemos que ver más con el pecado. Eso tenemos que hacer. Ya usted y yo no tenemos nada que ver con el pecado. Alégrese, iglesia. Usted y yo no tenemos nada que ver con el pecado. Romanos 6:6 dice una cosa clara, y esto es, ya se la voy a decir. Antes éramos pecadores. ¿Cuándo? Antes. Así, ¿está seguro que era antes? Entonces dice, antes éramos pecadores, pero Yeshua, Jesucristo, murió en el madero. ¿Por quién? Por nosotros. Él murió por nosotros. Y dice que nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no puede gobernarnos.
Porque cuando Cristo muere, usted muere. Usted muere. Y esto no lo estoy hablando de que usted muere al pecado, usted muere a todo lo que este mundo le ofrece. Cuando Jesucristo murió, usted murió con Él, para usted también resucitar con Él. Entonces dice que el pecado ya no nos puede gobernar, a no ser que usted y yo que se lo permitamos. Tú decides. Si Cristo murió, usted y yo morimos con Él. Y si usted murió con Cristo, el pecado, por más que lo aceche, no lo va a gobernar. Pero usted solo lo decide. Cristo decidió obedecerle a Dios. Cristo decidió morir. Cristo decidió marcar la diferencia. Cristo decide venir a ser ejemplo de vida, camino a seguir. Él decide y decidió no contaminarse. Aunque estuvo en este mundo de pecado, no se contaminó, no participó de las obras del pecado, sino que obedeció hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ahora está coronado de gloria, de favor, tiene el dominio, las potestades, todo a Él le pertenece y a Él sea la gloria. Por eso usted y yo, si somos de Cristo, entonces el pecado no tiene por qué gobernarnos. No tiene por qué gobernarnos más el pecado. Romanos 6:3 dice: usted ya ha muerto al pecado y ha vuelto a vivir. O sea que cuando usted y yo morimos al pecado, usted y yo vivimos para Cristo, para lo de arriba, para lo del cielo, para poder cumplir la asignación divina. Usted tiene que morir al pecado para poder recibir lo divino de Dios. Ay, aleluya, Padre, esto está tan bueno, Señor. Amo tu palabra. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entregándonos a Dios, hagamos lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Hacer lo bueno, lo santo, lo puro, lo amable. Allí es donde Dios se mueve. Sí, agrademos a Dios que todavía hay tiempo. No satisfagamos más el pecado de los apetitos de la carne, porque esto va contra el espíritu, y esto en sí atraerá condenación, acarreará mucho mal. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que cuando... Este versículo es tremendo y quiero que lo entendamos en el nombre de Jesús. ¿No sabéis que cuando os presentás a alguno como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeces, ya sea para muerte o de obediencia para justicia? Usted decide si es esclavo de Dios o esclavo del diablo. Así que cuando usted se le presenta algo a alguien, si usted se le presenta al diablo, ¿qué va a hacer usted? Servirle al diablo. Si usted quiere caminar con el diablo, entonces usted va a ser esclavo de él. Porque el diablo siempre va a querer esclavizar la iglesia. El diablo siempre va a querer que usted y yo vayamos de mal en peor. Entonces dice, cuando usted se le presenta a alguno como esclavo para obedecerle, usted va a ser esclavo de eso y de él. No, yo quiero ser esclava de Dios. Yo quiero caminar las sendas de justicia. Yo quiero ver que Cristo está en mí. ¿Por qué vamos a servirle a un Dios que está derrotado? El diablo no tiene poder a no ser que usted se lo dé. El diablo no tiene poder, iglesia. Jesucristo lo venció en el madero, lo exhibió ya públicamente, triunfó sobre él. Usted y yo no hemos podido triunfar sobre todas esas trampas que él nos pone. Dios mío, ayúdanos, despierta a la iglesia, levanta a la iglesia. Así es, iglesia, usted y yo tenemos el poder para vencer y está en Cristo. Hebreos 10:26 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, este versículo lo quería leer y leer y leer, yo no me lo acordaba, pero Dios ayer me lo puso porque Él es fiel. Porque si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido la palabra de conocimiento de verdad, o sea que si después de esta prédica, yo le voy a hacer clara con este versículo, si después de esta prédica, de esta palabra que usted recibió hoy en Misión Cristiana Recuperando lo Perdido, usted sigue y va al pecado y sigue pecando deliberadamente, ya no hay otro sacrificio. Porque dice, si usted sigue pecando deliberadamente después de tener el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados. ¡Wow! Esto es preocupantemente peligroso. Si usted conociendo, ya sabiendo que se le ha hablado de antemano,
que a usted le ha hablado Dios y que Dios le ha dicho a usted todo lo que le ha dicho, usted sigue pecando, entonces usted está parado ¿sobre qué? Sobre la sangre que Cristo derramó. A usted no le importa pisotearla y ya no va a haber más sacrificio, sino una horrenda tela de juicio que le espera, donde no se arrepienta y salga pronto de ahí. No podemos burlarnos más de Dios. No podemos burlarnos del Señor. No se burle más de Dios. Acérquese a Dios, alíñese a Dios, encamínese a Dios. Corra los brazos de Dios. No ignore a Dios. No ignore la palabra. No se burle de Dios. No le dé pereza. Venzamos en todo momento a través de Él, porque en Él somos salvos y libres. El Salmo 36:4 dice: planea la iniquidad en su cama, se obstina en hacer el mal y en un camino que no es bueno. Esto quiere decir que no aborrece el mal. ¿Cuánta gente, porque los conozco, por eso hablo? ¿Cuánta gente conociendo de Dios planea maldad en su corazón, en sus camas? Vean, la iglesia está llena. Se acuestan en su cama y planean la maldad, la lujuria, el pecado, la infidelidad, el engaño, la traición. Usted planea, pero ay, porque cuando usted se acuesta en su cama a maquinar todas estas cosas malignas, a Dios usted no se le va a poder ocultar, porque Dios todo lo sabe de usted, y tarde que temprano va a venir y le va a pasar cuentas. Así que usted acérquese a Dios y corra rapidito. Acérquese a Dios, alíñese a Dios, reconcíliese con Dios y saque ese pie donde el diablo inmundo lo quiso meter y donde usted quiso caer también, porque a usted nadie lo mandó a estar en lugares donde no está Dios. ¿Qué le pasó? ¿Le pintaron pajaritos en el aire? ¿Se la pusieron una bandejita de oro? ¿Usted le creyó al diablo? Pues el diablo es sino mentiroso, y salga usted de esa mentira que el diablo le quiso hacer creer. Salga pronto de allá, libérese por el poder de Jesucristo. Usted es hijo de Dios, usted es llamado con propósito. Salga de esa mentira, de ese engaño, de esa maldita vanidad donde el diablo lo ha tenido enredado a usted. Salga de allí, suelte las cadenas, reviente los yugos, púdralos a través del Espíritu Santo. Encamínese en la verdad de Dios y déjese enseñar por Él. Porque sabe, a Dios no le es difícil traerlo a usted o traerme a mí de donde queramos ir. El Señor nos puede traer con cuerdas de amor o con cuerdas de dolor, pero no nos deja, no nos deja. Así que reconcíliese, despiértese usted que duerme, para que la luz de la palabra lo alumbre y salga pronto de allí. Aquellos que se acuestan a planear cosas que creen que no los ve, ay, Cristo todo lo ve. Jeremías 4:14 dice: lava la maldad de tu corazón, Jerusalén. Lava la maldad de tu corazón, hijos de Dios. Lavemos la maldad de nuestros corazones. Lavemos la maldad. Lava la maldad. Aquello que estás maquinando, aquello que estás guardando, aquello que sigues albergando, lava esa maldad inmunda. Arráncala y desarráigala de tu corazón por completo. Acércate a Dios y vive para Dios. Dice: lava la maldad de tu corazón, Jerusalén, para que seas ¿qué? Salvo. Si tú no lavas la maldad que has albergado en tu corazón, te voy a dar una noticia hoy: no vas a ser salvo. Si tú no lavas la maldad, si no te limpias de ese pecado, si no sales de aquello que has contaminado tu corazón, y solo tú lo puedes hacer a través del poder del Espíritu Santo. Lava la maldad de tu corazón para que puedas ser salvo. De lo contrario, no lo serás. ¿Hasta cuándo morará dentro de ti los pensamientos perversos? ¿Hasta cuándo morará dentro de ti la maldad, el engaño? ¿Hasta cuándo morará dentro de ti conociendo el bien y no lo haces? Conociendo el camino de justicia y no te da la gana caminarlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que Dios reviente las coyundas del infierno del pueblo de Él y traiga libertad a las almas atadas. Rasgue los velos que te han impedido ver y destape, Jehová Dios, los oídos de los sordos.
Encamínate pronto en la verdad de Jesucristo para que no entres a condenación y sea dolor profundo. Sal pronto de ahí, saca tu pie de la red, sácalo. Jeremías 6:7 dice: abunda la maldad en Jerusalén como como abunda el agua en el mar. Tremendo. Ay, el mar tiene un poquito agua, ¿verdad? Y mira lo que dice Dios, hace unas comparaciones que lo deja a uno atónito. Dios no sabe cachetear duro. Dios nos cachetea con prudencia, pero cuando nos da duro y nos voltea el mascadero para que aprendamos a respetarlo. Porque tenemos que aprender que con Dios no se juega. Cuando mira esta sabiduría tan hermosa, la palabra de Dios es tan profunda que dice: y abunda la maldad de Jerusalén. ¿Quién es esa Jerusalén? ¿Quién es esa maldad? Su pueblo, su iglesia. Y dice: y abunda la maldad de Jerusalén como abunda el agua en el mar. Ay, ay, ay. Es mucha la maldad entonces la que habita dentro de nosotros. Porque dice: abunda la maldad. Abunda la maldad en Jerusalén como abunda el agua en el mar. No se oye en ella más que ¿qué? Violencia, destrucción, ni de otra cosa que no sean heridas, dolor y enfermedad. Cuando tú albergas la maldad en tu corazón y te obstinas a vivir en ella, entonces no se oirá más que en ti dolor, heridas, enfermedades. Que Dios nos libre y nos guarde, porque ya estamos siendo bien advertidos a tiempo. Así que sal de ahí y oro para que Dios rasgue todos los velos que han impedido en la iglesia ver. Espíritu Santo, que tu palabra preciosa, que es profunda, es alta, es ancha, no logramos comprenderla, pero que tiene poder. Y oro para que todos los velos sean rasgados y los oídos se destapen de tu pueblo y de tu iglesia, y salgan de las maldades que maquinan en sus corazones mientras que están en la cama. Sal de ahí, tú que estás en pecado. Sal pronto. Sal de esa jaula que crees que es de oro, pero que estás encarcelado. Saca tu alma de las profundidades, de los abismos, y sal pronto, porque Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, iglesia. Aleluya. Proverbios 14:32 sigue diciendo la palabra: el impío es derribado por su maldad. Wow. Santo, aleluya, mi alma te alaba. El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un lugar de refugio. El justo tendrá un lugar de refugio cuando muera. Padre, gracias por ese refugio que tenemos cuando vamos a ti. Gracias porque cuando muramos hay un lugar de refugio que nos espera. Un lugar de paz y de tranquilidad. Un lugar donde no hay dolor, llanto, ni escasez, ni enfermedad. Un lugar donde tú habitas, donde moraremos alegres por la eternidad con Yeshua. Hay un lugar que te está esperando. Hay un lugar que espera porque tú eres justo. Y Dios no quiere que tú vivas más en pecado. Que Cristo rompa las cadenas de tu vida hoy. Que rompa lo que el diablo ha querido atarte. Que Dios te ayude a sacar el pie de la red que el diablo te tendió para que cayeras. Que Dios te alumbre el camino por donde debes caminar. Que Dios traiga entendimiento a tu corazón y te saque de las corrientes de este mundo. Que Dios traiga sobre ti paz, sanidad y milagros. Que Dios te atraiga con tus cuerdas de amor y no con las de dolor. Oro para que Dios te convenza con su amor y no con dolor. Oro al Padre, hijos de la casa de Hashem. Oro para que usted y yo entendamos que Cristo es uno solo, que su palabra es una, que es verdad, que libera al cautivo y que saca de cualquier esclavitud de mal. Por favor, Señor, escucha a tu pueblo. Hay que entender que un día vamos a morir. Hay que entender que un día vamos a morir. Y tú decides dónde pasar la eternidad. Si en las moradas eternas con Dios, o en un infierno donde será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad, donde el gusano no se muere, donde el gusano será tu cama. Yo voy para el cielo, yo quiero ir a una eternidad. Sal pronto de ahí, el tiempo se agota y el reloj profético no para. Cristo viene pronto y libera al cautivo.
salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es todo lo que usted y yo necesitamos. Por favor, iglesia, acepta a Cristo, acepta vivir como Él te está llamando, porque Cristo es bueno. En el nombre de Jesús. Proverbios 5:22 sigue diciendo, aleluya: de su propia iniquidad será presa el impío. Escucha bien. Y en los lazos de su pecado quedarás atrapado. Dios mío, sálvanos. Yo voy a volver a leer este pasaje. Proverbios 5:22. De su propia iniquidad serás presa el impío, y en los lazos de su pecado quedarás atrapado. Dile: Señor, sácame, sácame pronto de los lazos de mi iniquidad. Sácame del pecado, líbrame del pecado de muerte. Sálvame, Dios mío, por tu misericordia. Señor Dios mío, sálvame. Salva mi casa, salva mis hijos, salva mi familia, salva la iglesia. Sálvanos, Padre, te lo suplicamos. No queremos quedar atrapados. No queremos que nuestra cama sea una cama de gusanos. Queremos, Señor, que nuestras camas sean esos algodones preciosos, esas nubes hermosas, ese lugar santo, esa ciudad santa, calles de oro y mar de cristal. Queremos ir allí. Queremos volver a casa donde un día salimos, que estábamos en la eternidad contigo, mi Jesús. Isaías 26:10 dice, sigue diciendo, aleluya, gloria a Dios por la palabra: aunque se muestre piedad al pecador, al impío no aprende justicia. Obra injustamente en tierra de rectitud. No se ve la majestad de su Señor. No le ve la majestad de su Señor. Aunque usted le hable muchas veces al impío y al pecador, no le importa. Hay gente que usted le puede hablar y le puede hablar y le puede hablar y no le importa. No le importa. Doble vez. No le importa. Cuando usted le habla al impío y al pecador, no le importa. Hay gente que está obstinada en seguir haciendo el mal y no le importa. Y por más que usted le importa la majestad de Dios y la misericordia que Dios le ha extendido, pues a esos les digo: corran pronto, porque la majestad de Dios es una. Y Dios es misericordioso, clemente y piadoso, lento para irarse y grande en misericordia. Que se duele del pecado, se duele, pero que también es fuego que consume, claro que sí. Dios es bueno, aleluya. Primera de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí, el sacerdote, eran hombres indignos, no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque aparentaban vivir como hijos de Dios, pero nunca lo hicieron. Y a veces aparentamos ser hijos de Dios, pero cuando salimos de los que creemos que nos están viendo, vamos a una inmundicia, al vómito, al pantano, y nos revolcamos con el pecado. Pero no sabemos, no saben que aquellos que practican tales cosas, el que los está viendo es Dios. Y esto hicieron los hijos de Elí: pecaron. Ellos estaban esclavos de su propio mal. ¿Cuántos hoy en día saben hacer lo bueno y no lo quieren hacer? Simplemente ¿por qué? Porque no han querido entender que Jesucristo murió para que tú vivieras y fueras libre de toda cadena de pecado. ¿Qué significa ser libres? ¿Qué significa ser libres de la cadena del pecado? Significa que Jesucristo es el dueño de nuestra vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla más mis acciones. Gracias a la obra que Jesucristo hizo en mí, el pecado no controla. Otra clave: no controla el pecado más. No controla mis acciones. Y esta es la realidad de los que somos hijos de Dios. Tu realidad y mi realidad es que si somos hijos de Dios, el pecado no nos controla. Por la obra que Jesucristo vino a hacer, la obra redentora que Cristo vino a hacer. Sí, que pasamos de ser esclavos del pecado para vivir una vida plena y libres por Dios a través de su Hijo amado. Sí, nosotros pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz,
Nosotros pasamos de vivir una vida de pecado, de esclavitud, de maldad, de servirle al diablo, a vivir una vida para Dios y su Hijo amado, a proclamar el evangelio de la salvación y a gritar en todo momento que Cristo viene pronto. Juan 8, 31 y 32 dice, sigue diciendo, qué bueno es leer la palabra. ¿Le gusta a usted leer la palabra? Pues hoy estamos leyendo la palabra, recorriéndola para aquellos que no la leen. Qué bueno es leerla. Señor, ayúdanos a leerla. Yo le pido a Dios que me ayude a leer la palabra porque me falta mucho. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. ¿Usted cree? ¿Usted ha creído en Él? Porque dice que Jesús se dirigió a los que habían creído y les dijo, sí que, si mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí. Y esto dice que el Señor se dirigió a los que creen. Y el Señor en esta mañana se está dirigiendo a usted y se está dirigiendo a mí, para que todo aquel que crea no se pierda, para que seamos los discípulos de Dios, para que seamos sus soldados, para que seamos su voz en la tierra que proclama el evangelio hasta lo último de la tierra sin vergüenza. Nosotros no podemos avergonzarnos del evangelio porque es el poder que nos va a sanar. Y Él dijo que se dirige a ellos y les dice, si ustedes están atentos y fieles a mi enseñanza como la de hoy, entonces van a ser mis discípulos y ustedes van a vencer y el maligno no los va a tocar. Aunque lo aceche, lo siga y lo persiga, Dios peleará por usted. Amén. ¿Cuánto le aplauden fuerte al Dios de la gloria? ¿Y esto cuándo nos puede suceder? Cuando usted rinda su vida a Dios por completo. Cuando tenemos una experiencia genuina, real con Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, surge en nosotros un gran anhelo de obedecerle y conocerle y serle fiel con todo nuestro corazón. Así que vamos a orarle a Dios para que rompa las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Órale al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que tú tengas ese encuentro genuino con Dios, para que cambie tu manera de pensar, tu manera de vivir, para que no te acoples a este mundo, sino que trasciendas por la palabra, hacer lo que Dios te llamó a hacer. Sal pronto de donde el diablo te ha tenido engañado, saca tu pie de la red y deja que Cristo rompa las cadenas que te han tenido atado. Yo declaro sobre ti, yo declaro sobre tu casa y tu familia, que Jesucristo es bueno y que Él cumplirá lo que ha comenzado y que no te trajo para muerte sino para vida, en el nombre de Jesús. Sal pronto, te dice el Señor, sal pronto y corre a los brazos del Eterno. Amén. Aleluya. Usted se va a levantar para que hagamos